sigue escalando el pleito entre el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Los dos se dicen amigos, pero los dos se acusan de cosas tremendas. Salinas Pliego le dice a López Obrador, mira, a lo mejor él no es corrupto, pero todos a su alrededor son corruptos. Y claro, uno dice, ¿y el que los está encubriendo qué? ¿No? Y López Obrador dice, no es mi amigo, pero debe 62 mil millones de pesos de impuestos. O sea, le dice evasor fiscal, pues muy amigos, pero de dientes para afuera. El pleito está a todo lo que da. El empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, de Total Play, publicó anoche un video en su cuenta de X en el que advierte que solo va a pagar lo justo de lo que debe de impuestos, no lo que intenta el gobierno, cobrándole el triple de lo que debe. Las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. El segundo tema es que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Salinas Pliego dijo que el ejemplo de arbitrariedad del gobierno de López Obrador fue el cierre del campo de golf que tenía concesionado en Huatulco. El gobierno usó ahí el discurso de quitarle el campo de golf a los ricos para volverlo un parque para los pobres. Nuevamente señaló al gobierno de López Obrador como corrupto. Dijo que quizá el presidente sea honesto, pero a su alrededor no. Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población. Y número dos, este olor a corrupción que ya está apestando mucho. ¿Cómo es posible que hay 100,000 desaparecidos? A su alrededor no hay gente honesta. Y miren, ¿cómo es posible que nos digan que van a repartir 500,000 millones de pesos, una cifra astronómica, entre los viejitos de México, pero no nos rindan cuentas persona por persona cuánto recibieron? Que es muy difícil. Yo no creo, pero no hay voluntad. Ricardo Salinas Pliego tuvo respuesta del presidente López Obrador en su mañanera. La conferencia duró 2 horas y la mitad, o sea, casi 1 hora, se trató de Ricardo Salinas Pliego, de las deudas que tiene con el fisco. A ver, este es un presidente que no ha hablado del tema de las madres buscadoras, que ya 2 veces Ceci Flores fue a tocarle la puerta de Palacio Nacional con una pala para pedirle que por favor atienda a las madres buscadoras, ¿no? Los hijos desaparecidos, las historias son brutales, dramáticas. No ha hablado prácticamente de la crisis política y la violencia en Guerrero. No ha dicho una sola palabra de cómo mataron a una comandanta de la policía en Michoacán y a sus 2 escoltas mujeres también. No ha dicho nada de cómo aparecieron cadáveres desmembrados en Veracruz. 1 hora, Ricardo Salinas Pliego. 1 hora, Ricardo Salinas. Es ahí cuando uno dice, mire, puede usted estar a favor o en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. Le puede parecer un empresario ejemplar o un empresario deleznable. Lo que no podemos negar es que el gobierno lo está usando para distraer el tema de lo importante. Lo importante es la violencia. Desbordada la violencia en el país. La corrupción, no se diga, ¿no? Pues claro, con esto el presidente evade. Y entonces, ¿qué dijo el presidente? El lunes el gobierno se había valido de uno de sus periodistas funcionales, de uno de sus periodistas afines, para decir que eran 67,000 millones de pesos lo que debía Ricardo Salinas, que no eran 22 ni 35, que eran 67. Bueno, hoy el gobierno confirmó que son 63,000 millones de pesos lo que debe Ricardo Salinas Pliego, es lo que dice el gobierno.
y que va a poner una página de internet para exhibir a Salinas Pliego. Asegura López Obrador que no es nada personal. Evangelina Hernández, platícanos, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Así es, efectivamente, muy buenas tardes. Pues, como bien lo dices, la mayor parte del tiempo el presidente se dedicó, pues, a hablar sobre la deuda de Salinas Pliego. Y para ello llevó incluso a 3 funcionarios. Carlos, llevó al titular del Servicio de Administración Tributaria, llevó al exprocurador fiscal Arturo Medina y también llevó a la actual procuradora fiscal. Pues a ellos les hizo hablar sobre la deuda que tiene Salinas Pliego y cómo va todo el proceso para que él pague. El titular del Servicio de Administración Tributaria dijo que efectivamente Salinas Pliego debe 63,000 millones de pesos al fisco. Así fue como lo explicó. Y no es nada personal, que se entienda. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Carlos, ahí escuchamos al presidente responder al empresario Salinas Pliego sobre este video de la extorsión que él pues hizo público anoche. Pero como te decía, el titular del SAT pues explicó paso a paso por qué debe Salinas Pliego 63,000 millones de dólares. Vamos a escuchar cómo lo explica. Esos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. Carlos, el presidente explicó a lo largo de la conferencia que él no tiene nada en contra de los empresarios, que tampoco no tiene nada personal en contra de Ricardo Salinas Pliego, pero le insistió una y otra vez que presente las pruebas. Carlos, los funcionarios que se presentaron ahí aclararon que este litigio que tiene el gobierno federal en contra del empresario, pues ya no se va a dirimir en la Suprema Corte de Justicia, sino en los tribunales colegiados, que esperan que en 120 días más o menos los tribunales emitan una resolución respecto a este caso. Y lo que sí dijo el presidente, es lo que ya mencionabas, que toda esta información se va a subir a las páginas electrónicas del gobierno federal para que todos los ciudadanos puedan conocer sobre los adeudos de las empresas de Grupo Salinas. Carlos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hoy puso en su cuenta de X el empresario Salinas Pliego que un buen gobierno rinde cuentas y no le exige pruebas a sus ciudadanos, mientras que un mal gobierno, como el actual, protege a la delincuencia y le exige pruebas a las víctimas.